Señor, escuchar ya tu palabra y aprender de ella, edificarnos a través de ella. Gracias te damos, Señor, porque tu presencia está aquí en medio nuestro, Señor. Y en la alabanza sentimos tu presencia. En el momento de adoración, Señor, sentimos, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas en esta hora. Te pido que a través de tu palabra tú continúes hablando y ministrándonos de manera especial y poderosa. Tú continúes bendiciendo nuestra vida, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra, Señor, llegue al corazón, llegue a la necesidad, Señor. Esta iglesia necesita de ti, necesita de tu palabra. Esta casa necesita, Señor, aleluya, que tú hables a ella de manera poderosa. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, oh Padre, que cada uno aquí reciba lo que necesita recibir en su vida, en su corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Usted sabe que una de las preguntas que muchas veces nos hacemos en cuanto al propósito de Dios con nuestra vida es: ¿qué nos pide Dios? ¿Qué te pide Dios? A veces nosotros vamos a un trabajo, y cuando usted va a un trabajo, desde la primera vez que usted va a pasar por un entrenamiento. Usted pasa por un entrenamiento porque hay una función a la que usted va en ese trabajo al que usted va. Usted se le pide que haga algo. En el trabajo usted se le pide que usted haga algo. Y se le pide que se espera que usted cumpla con las funciones para las que fue contratado. Se espera que usted ejerza ese trabajo si usted quiere recibir paga. Se espera que usted cumpla con unas funciones y una responsabilidad. Igualmente en el reino es así. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y nosotros, Dios, el Espíritu Santo, desde que nos cogió, nos está entrenando. Y todavía nos está entrenando. Pero hay unas funciones que tenemos que ejercer. Hay unas responsabilidades en el reino de Dios. Porque si no cumplimos con esas responsabilidades, vamos a estar en graves problemas. ¿Qué puede pasar con una persona que en su trabajo no cumple con su responsabilidad? ¿Qué va a pasar con una persona que va al trabajo y hace lo que le da la gana? Hace lo que quiere. Para el desempleo. Para afuera. Derechito para el desempleo, porque no está cumpliendo con su responsabilidad. A veces hay gente en los trabajos que no entiende lo que tienen que hacer y están preguntando qué es lo que tengo que hacer. Están pidiendo, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Y en el reino de Dios vemos gente todavía, después de años, preguntándole a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No me ubico, no me siento todavía haciendo lo que debería estar haciendo. Y el pueblo de Israel era un pueblo que también tenía esa mentalidad. Era un pueblo que estaba haciendo lo que le daba la gana. El profeta Miqueas es un profeta, de esos pocos profetas, de todos los profetas que hubieron en el Antiguo Testamento, que profetizó tanto al reino del norte de Israel como al reino del sur Judá. Este era un pueblo dividido. Si usted va a la historia, no vamos a entrar en todos los detalles, pero usted sabe que en un momento dado el pueblo se dividió y quedó al norte de Israel y al sur Judá. Y este fue de los pocos que profetizó a ambos. Y cuando entra el capítulo 6 aquí de su libro, de su escritura, él está hablando directamente al reino del norte, Israel. Y cuando usted va al principio, usted va a ver en el verso 1, en el verso 6, capítulo 6 dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados su voz. Oíd montes fuertes y cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Jehová tiene pleito con su pueblo. Jehová tiene una situación con este pueblo. Cuando usted tiene un pleito entablado con alguien, hay una animosidad en esa relación. Cuando usted tiene un pleito entablado con su vecino, hay un problema en esa relación ¿verdad?, de comunidad que usted debe tener con el vecino, los vecinos suyos. A veces usted ha estado en algún sitio donde vive, a veces alguien que es como problemático. Yo no sé si usted ha vivido al lado de un problemático, por lo menos alguien en el barrio donde vivía. Había una persona que como que era un problemático, como que tenía problemas con muchas personas. O una familia que tenía muchos problemas con otras familias.
son pleitos que se dan, pero el pleito que no podemos permitir en nuestra vida es un pleito con Dios. Amén, amén. Cuando tenemos pleito con Dios es porque Dios está enojado contra nosotros por algo que hemos hecho. Y este pueblo de Israel constantemente le fallaba a Dios. Este pueblo constantemente desobedecía a Dios y Dios estaba en pleito con ellos. Y en el verso 3, Dios le dice: oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Mira el verso 3 y te lo pone en signo de exclamación. Contéstame. ¿Qué te hice? Y en el verso 4, Dios le saca en cara lo que tiene que sacarle en cara. Porque si alguien puede sacarnos las caras, en cara cosas de Dios, Él sí no las puede decir. Y le dice: yo te saqué de Egipto, te redimí de la esclavitud, te envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran? Y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo. Recuerda tu viaje a la arboleada de acacias a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Está aquí hablando Dios muchas cosas que Él ha hecho por el pueblo, porque en la relación de Dios e Israel y en la relación de Dios con la iglesia, Dios siempre ha hecho algo por su pueblo. Pero Dios nos pide algo. ¿Y qué te pide Dios? ¿Qué te pide Dios? ¿Qué es lo que Dios está pidiéndonos a nosotros que hagamos? Hay cosas que están en el pueblo que ellos piensan que son los sacrificios lo que tienen que hacer, que es cumplir con unas cosas que están escritas en el libro de la ley. Y ciertamente hay que cumplir con esas cosas que están escritas en el libro de la ley, pero hay unas cosas que el pueblo no estaba practicando. El pueblo estaba practicando unas cosas y creía que con eso era suficiente, pero lo más importante no era practicado. Por eso en el verso 6, cuando vamos al verso 6, dice el pueblo: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré con él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Cómo es que el pueblo podía estar haciéndose esas preguntas? Estas son cosas que ellos hacían como parte de la ley. Presentar carneros, presentar holocaustos. Todo esto era parte de su adoración a Dios, era parte de su servicio a Dios. Pero no estaban practicando lo más importante. Y Dios le tiene que reprender. Y ahí vamos al verso 8 que leímos. Cuando Dios le dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Por qué? Porque en la misma ley, aunque hay una serie de cosas que ellos tenían que hacer en un orden, con unas instrucciones específicas, Dios no quería que su pueblo se olvidara que lo más importante era su relación espiritual con Dios, lo que había en el corazón. Dios siempre enfatizó desde el principio lo que hay en nuestro corazón. Y el pueblo de Dios en un momento dado se olvidaba, mataba los becerros, los carneros, hacían los holocaustos, tal vez cumplían al pie de la letra lo que estaba escrito que tenían que hacer, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Dios le tiene que decir al hombre: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué le pide primeramente? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios, hacer justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es hacer justicia? Cuando hablamos de justicia y vemos, cuando estudiamos la palabra y vemos lo que tiene que ver con la justicia, siempre pensamos en la justicia de Dios. Siempre pensamos el Dios que me va a hacer justicia. Siempre vamos primeramente, nuestro pensamiento lleva primero a la justicia que Dios nos hace cuando nos hacen una injusticia en nuestras vidas.
cuando nos hacen algo, cuando están contra nosotros, y Dios va a vengarse por mí. De Jehová es la venganza. Y tomamos esa palabra, decimos, de Jehová es la venganza. De Jehová es la venganza. Él va a vengarse por mí. Él me va a hacer justicia. Y siempre hemos visto la justicia bajo la premisa de que la justicia es algo que solo le corresponde a Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Por el 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Y ahí te menciona Habacuc 2:4, terminando ese verso 17 del capítulo 1 de Romanos. Mas el justo por su fe vivirá. Hay una relación entre la justicia y la fe. La justicia se revela por fe y para fe. O sea, Dios lo que nos está diciendo aquí de otra forma es, Dios hace justicia, pero al hombre también tiene que practicar la justicia. Amén, amén, amén. A mí me corresponde practicar la justicia. A mí también me corresponde hacer justicia. La justicia no es algo que solo Dios va a ejercer, sino que va a llegar momentos en mi vida en la que la tengo que practicar. Y este pueblo de Israel se había olvidado por completo de eso. Y lo primero, de las cosas primeras que Dios le pide a este pueblo es, de las cosas que le dice, las cosas que te estoy pidiendo que hagas, hacer justicia. Y Dios nos da un sinnúmero de oportunidades en nuestra vida para practicar la justicia, para hacer justicia. La nueva traducción viviente lo dice de esta forma. Dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto. Cuando habla de hacer justicia, hacer lo correcto. Y muchas veces Dios nos da la oportunidad de hacer lo correcto. Oye bien, tú como creyente, yo como redimido por la sangre de Jesucristo, Dios te va a dar oportunidades que tú no planificaste. Porque en la agenda de nosotros, ¿verdad? Que pasamos por muchas cosas en el día que no planificamos. Tú planificaste algo, tal vez mañana es lunes, tu plan es levantarte temprano, ir para el trabajo, en muchos casos llevar los hijos a la escuela, pero tienes una agenda, ya tienes una idea de lo que vas a hacer. Aún las cosas que tienes que hacer en tu trabajo, ya tú tienes una idea de lo que vas a hacer mañana. Pero en el transcurso del día hay unas situaciones que ocurren que no estaban en tu agenda. Y muchas veces las situaciones que ocurren son un momento oportuno para hacer justicia, hacer lo que es correcto. Llega un momento dado donde llega una persona necesitada a tu vida y tú no la puedes rechazar, no la puedes ignorar. Porque es el momento de practicar la justicia de Dios en ese momento. Cuando nosotros fuimos al curso de los, me olvidé el nombre, de los impedidos. Ese mismo. Hablaron de Mefibosé, ¿se acuerdan? Sí. El hijo de Jonatán. Sí. Hablaron del lisiado, sí, que era lisiado, no podía. Entonces David preguntó por él. No preguntó por él, preguntó por alguien de la familia de Jonatán, si había alguien, un descendiente. ¿Y qué pasó? Le hablaron de Mefibosé y le hablaron de su condición. ¿Y qué hizo David? David se lo llevó al palacio del rey. No solo se lo llevó al palacio del rey para darle una comida, porque es que a veces nosotros pensamos que con una comida que demos ya lo resolvimos todo. Y dar una comida es bueno. O sea, ayudar a los como hemos hecho muchas veces aquí, eso es bueno, eso es digno de verdad de admirar cuando hacemos eso. Pero David no se quedó solamente en sentarlo a la mesa de su palacio, dice que le devolvieron las tierras que eran de su familia. Y Mefibosé comió a la mesa del rey el resto de su vida. A él y a su hijo también, porque también tenía un hijo. David hizo justicia. David fue movido a hacer justicia, practicó la justicia.
Y nosotros tenemos que, como creyentes que somos, practicar la justicia. Usted va a ver muchas ocasiones donde Jesús en su ministerio practicaba la justicia. Sí, muchas veces el poder de Dios se manifestaba en milagros, se manifestaba en su poder era manifestado para restaurar la salud o hacer grandes proezas, libertar a algunos de los que estaban atados con espíritus. Pero Jesús siempre velaba por la restauración del alma de esas vidas. Jesús siempre velaba por la restauración de ellos. Y es nuestro deber también velar por la restauración de muchos que van a ser puestos enfrente de nosotros. Muchas veces vamos a ver a alguien en la luz. No sabemos la condición del que está ahí. Y esto, ¿verdad? Supuestamente aquí nadie puede estar haciendo eso por ley aquí. Pero nosotros donde venimos en Puerto Rico, eso lo vemos muy comúnmente también. Lamentablemente hay algunos que son unos aprovechados que están ahí, porque ya se ha comprobado que algunos están ahí y es fake lo que están haciendo. Como el cojo aquel que le llevaron el dinero, ahí está el video, le llevaron el dinero al cojo y él de momento se salió y empezó a ir detrás de los que le habían quitado el dinero. Porque estaban haciendo, hay gente que se aprovechan de eso, pero yo no puedo enfocarme ahora en decir, no, eso es una trampa, no, yo tengo que enfocarme en lo que Dios me dijo a mí. Dios me dijo que practique la justicia. Amén. Dios me dijo que yo tengo que enfocarme en lo que Él me dijo que me enfocara. ¿Qué me pide Dios? Tú tienes una palabra para dar, tú tienes una palabra para declarar. Yo sé que tú estás en la luz, tú no puedes bajarte del carro y comenzar tal vez a predicar un mensaje ahí, pero tú tienes que predicar un mensaje de esperanza. Y yo estoy diciendo esto porque a veces los ignoramos y pasamos y no decimos nada, no decimos ni Dios te bendiga, no hacemos absolutamente nada, no le echamos una bendición, no declaramos tú puedes salir de esa situación. No hacemos nada absolutamente, lo estamos ignorando. ¿Y tú sabes por qué digo esto? Porque no solo lo hacemos en una luz, a veces estamos caminando por un lado y estamos viendo la necesidad y lo seguimos ignorando. Como tengo prisa para algo, nos hacemos los locos muchas veces. Lo estamos viendo, están ahí al lado de nosotros. En ese momento es que tú tienes que preguntarte qué Dios me pide que yo haga en este momento. ¿Qué hizo Jesús cada vez que caminaba y pasaba alguien que tenía una situación en la que estaba necesitado y necesitaba que fuera una obra se hiciese en su vida? Jesús siempre se detuvo. Aquella mujer de flujo de sangre tocó su manto y Jesús paralizó todo aquello, porque Él sintió que virtud salía, que salió poder de Él. Y Él paró todo. La gente estaba pendiente de otra cosa, la multitud agolpada alrededor de Cristo. Y Cristo dijo, déjame pararme un momento porque alguien me ha tocado. De mí salió poder y alguien ha sido sanado. Yo quiero pararme aquí, porque no era solamente sanar a aquella mujer. Aquella mujer estaba rechazada, aquella mujer estaba apartada de la sociedad, porque tenía ese periodo que le duró por años y era declarada inmunda según la palabra de Dios. Tuvo años siendo declarada inmunda. No solamente era ser sanada de aquella enfermedad, su corazón tenía que ser restaurado. Y Jesús se paró también a restaurar su corazón. Por eso Él paraliza todo. Y Jesús dijo, aquí alguien me ha tocado. Y lo vieron, porque aquí todo el mundo se está tocando. Pero Jesús no estaba allí por el que dirán. Jesús estaba porque a Él se le pidió algo. Y Él tenía que hacer lo que se le pidió. Y Jesús hizo lo que tenía que hacer. Lo que Él tenía que hacer es lo que nos corresponde hacer nosotros también. Cuando Jesús, en el capítulo 3 de Hechos que estamos estudiando, este cojo que estaba ahí en la puerta de la Hermosa, Pedro no podía darle nada. Pedro no tenía chavo. Él decía, yo ni la visa anda conmigo, nada, no tengo, ni por ser te puedo mandar algo aquí. Pero él tenía algo. Y cuando Dios nos pide que hagamos justicia es porque tú tienes algo. El cristiano no está desprovisto. Tú tienes algo, Dios te proveyó algo a ti. Cuando Pedro vio que tal vez no podía con la necesidad
económica de ese cojo, él dijo, yo no tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo. Algo yo tengo. Y en el nombre de Jesús, no puso ni las manos sobre él para orar. Él no hizo una oración ahí que todo el mundo estuviera escuchando. Él simplemente lo tomó de la mano. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Cuando tú tienes algo, tú puedes andar confiado en el nombre del Señor, que cuando tú decides hacer justicia, la gracia de Dios va a estar contigo. Va a haber tal vez uno que te critique, tal vez va a haber uno que te mire por encima, pero hay uno allá arriba que te dijo, hiciste lo que te pedí, te voy a bendecir porque estás haciendo lo que te pedí que hicieras. Hacer justicia es algo intencional y decisional. Es algo intencional y decisional. En el tiempo de Eliseo, esta mujer habló con su marido y le dijo, vamos a hacerle un aposento a este hombre, que cada vez que pase por aquí se quede en ese cuarto. Ella quiso bendecir al hombre de Dios. Y cada vez que en sus viajes Eliseo pasaba por allí, se quedaba, él tenía donde quedarse. No tenía que pagar hotel. No tenía que pagar el mesón. Él tenía donde quedarse. Y Eliseo quería ser agradecido con esta mujer. Y habló con Gehazi. ¿Qué hacemos por ella? Ella ha sido atenta. Estas son las palabras de Eliseo. Esta mujer ha sido atenta con nosotros. Esta mujer nos ha bendecido con esta posada. Cada vez que nos venimos aquí, esto es mejor que un hotel 5 estrellas, en otras palabras. O sea, el trato que te dan en el lugar, porque cuando usted va a un hotel, si usted le da un buen trato, ¿verdad? Usted dice, no, yo volvería a ese hotel. Los que se han quedado en hotel, porque me han dado un buen trato. Si el trato fue horrible, si usted pasó una mala experiencia y dice, jamás y nunca vuelvo ahí. No solamente lo deja ahí, sino que empieza a decirle a todo el mundo, no vayas ahí. Pero cuando usted es bien tratado en un lugar, usted lo destaca. Y a Eliseo le gustaba ir a ese lugar, porque lo trataban bien y él quería ser agradecido. Y después vino la historia donde él dijeron, ahí sale la conversación de que él nunca había tenido hijos. Y sabemos el resto de la historia, que ella terminó teniendo un hijo, que años después murió y después resucitó también. Por eso es otra historia, otra predicación. Pero lo que yo quiero que tú veas en ese momento es la acción de la mujer, donde ella hacía justicia, donde ella dijo, yo quiero bendecir al hombre de Dios. Quiero bendecir al hombre de Dios, el profeta que Dios ha puesto en este tiempo para hablar a este pueblo. Y cada vez que pase por aquí, que tenga un lugar donde quedarse. Eso es practicar la justicia. Eso es hacer justicia. Y muchas veces en este tiempo la iglesia se le ha olvidado la bendición que existe en bendecir la gente de Dios. En bendecir los hombres y las mujeres que Dios ha levantado en este tiempo. Porque eso trae bendición a la congregación. Hay gente que se le ha olvidado este principio muchas veces. Pero Dios trae bendición con todo esto. Ama la compasión. Ama la misericordia. Tú tienes que querer hacer misericordia. Tú no vas a hacer misericordia y hacerlo porque te lo ordenaron, porque pues lo voy a hacer porque me dijeron que lo hiciera, pero no es que me sale del corazón hacerlo. Esa nunca fue la actitud de Cristo. Él siempre amó la misericordia, tuvo misericordia. Por la misericordia nosotros estamos aquí adorando su nombre en este tiempo. Por la misericordia de Él nosotros se nos perdonó nuestros pecados. Por su misericordia, la sangre de Cristo nos limpió de nuestras maldades y de todo lo que hicimos. Es por su misericordia que estamos aquí. Es por su misericordia que tenemos todo lo que tenemos. ¿Cómo no vamos a amar hacer la misericordia, practicar la compasión? Va ligado a practicar la justicia. Va ligado a esto, bendito el nombre del Señor. Y muchas veces esto hay que hacerlo por fe. Muchas veces esto hay que hacerlo en fe. Por eso es que dice que la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Tu fe crece, la mía crece. Cuando tú ves la mano de Dios obrando en su justicia, gloria al nombre del Señor, la fe nuestra
va en crecimiento. Bendito el nombre del Señor. Estas son cosas que el pueblo se había olvidado. Y a veces nos acostumbramos tanto a la agenda diaria de nuestra vida que se nos olvida practicar lo que Dios nos ha pedido que practiquemos. Podemos predicarlo, podemos hasta enseñarlo, podemos hasta leer lo que dice la palabra, pero hay que practicarlo y vivirlo en nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. No puede ser que pase tanto tiempo y que no hayamos hecho lo que es correcto, no hayamos practicado la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios cuando termina ese verso 8: humillarte ante tu Dios. La humillación es algo que a veces no se practica. ¿Sabe por qué? Porque suena humillante. La humillación suena humillante. Y el ego a veces que tenemos, el orgullo que a veces tenemos, no nos permite humillarnos, ser humillados ante Dios. Y una de las cosas por las cuales el pueblo perecía poco a poco en aquel tiempo, tanto el pueblo de Israel como más tarde cayó el pueblo de Judá, era porque no se humillaban ante su Dios. Y fíjate que la humillación genuina ante Dios siempre da buenos resultados. Siempre. Por más malo que uno haya sido, por más que uno haya resbalado, cuando tú te humillas, Dios te levanta. Dios es tan bueno y tan misericordioso que te humillas y caes y vuelves y te humillas y Dios vuelve y te levanta. Ese era el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel. Caían y se humillaban. Cuando se humillaban, Dios los restauraba. Volvían a lo mismo. Se humillaban y volvía a Dios y los restauraba. Dios es un Dios que siempre responde ante la humillación de su pueblo. Sin embargo, debe haber un momento en tu vida en el que no puedes estar cayendo todo el tiempo y tropezando con la misma piedra. Porque entonces Dios ejerce otras medidas. Y la medida que usó Dios contra el pueblo de Israel fue traer el juicio sobre esa nación a través de la nación de Babilonia. Que esa es otra historia. Pero eso es para que usted vea cómo Dios opera, cómo Dios obra. Y cómo nosotros podemos sufrir consecuencias si no hacemos lo que Él nos pide. ¿Qué te pide Dios? Haz justicia. Ama misericordia. Y humillarte ante tu Dios. La humillación no es algo malo. La humillación tiene beneficios. Es más, aún humillarse ante tu hermano no es malo. Porque cuando ofendemos a alguien, es bien fácil decir, es mucho más fácil decir, perdóname si te ofendí. Entonces cuando tiramos el si te ofendí, eso es, no, es como decir, no me importa si te ofendiste o no. Es un si te ofendí. Tú sabes que lo ofendiste. Tú sabes que lo ofendiste. Ay, perdóname si te ofendí. No es un perdóname sincero. No es un acto de humillación sincero. Cuando usted lo dice, perdóname porque yo sé que lo hice mal, sé que te ofendí, sé que pequé contra ti, sé que me equivoqué. Esas son las palabras que a veces escasean en el pueblo de Dios y escaseaban en el tiempo de Israel cuando Dios le está hablando a través de Miquea y todos estos profetas. Escaseaba esta palabra y Dios se las está exigiendo. Lamentablemente, donde más escasea esto muchas veces es en el liderato de la iglesia, aún en los concilios, aún entre los pastores, que uno ve a veces los líos de los pastores a veces, y yo no quiero entrar mucho en esos detalles, pero a veces suceden unas situaciones que uno oye y digo, pero ¿por qué esto sucede entre nosotros? ¿Por qué hay estas discusiones entre nosotros? ¿Por qué hay estas desavenencias entre nosotros? Pablo veía esto y le escribió a las iglesias. Porque para Pablo y para nosotros debe ser inconcebible que estas cosas estén pasando en medio de nosotros. Es inconcebible que nosotros no aprendamos a humillarnos ante tu Dios. Yo no puedo pararme aquí a decirle a todo el mundo, humíllate, si yo no lo practico, si yo no sé humillarme ante Dios o ante aquel que yo he ofendido. Bendito el nombre de Jesús. Humillémonos ante Dios. Practiquemos la justicia. Amemos la misericordia. Cuando tú miras a Abel,
A veces cuando tú analizas profundo, Dios no te está pidiendo tanto. A veces vemos las exigencias de Dios como una carga demasiado pesada, como que no podemos con ella. Y por nosotros, por nuestra propia culpa, nosotros hacemos ver la cruz que cargamos más pesada de lo que es. Porque cada uno carga su cruz. Pero cada uno carga una cruz con la que puede. Todos pasamos por situaciones que podemos con ella. Todos podemos con la situación que tenemos. No importa la situación que tengas, no importa la cruz que estés cargando. Haz justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Bendito el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Hay que orar, hay que ayunar, hay que planificar, hay que evangelizar. Sí, todo esto es parte de eso. Todo esto es parte de eso. Porque cuando yo evangelizo, estoy practicando la justicia. Estoy teniendo compasión porque yo quiero que otros también sean salvados. ¿Tú quieres que tu vecino se vaya al infierno? ¿Tú quieres que los familiares inconversos de tu familia vayan al infierno? No. Tú no quieres, tú no deseas a nadie que se vaya al infierno. Tú quieres que ellos sean salvos de ese castigo eterno que está escrito en la palabra. Va a ocurrir para aquellos que no han recibido a Cristo. Y yo no quiero que eso le pase a mi vecino, no quiero que le pase a mi compañero de trabajo. Yo no quiero que eso le pase a ellos. Por lo tanto, yo tengo que hablar esta palabra y decirles. Y hay que no en cierta forma, hay que advertirles lo que puede pasar con sus vidas. Porque no queremos que se pierdan, bendito el nombre del Señor. Jesús, cuando habló aquella parábola, donde nadie fue a la fiesta, donde los invitados rechazaron ir y todos pusieron excusas, Él dijo, pues vayan a las plazas, busquen a los que, la gente que nadie quiere saber, no busquen a esa gente, lléname la casa de ellos. Es para todos. Pero nos corresponde a nosotros hacer lo que Él nos pide. ¿Qué te pide Dios, iglesia? ¿Qué nos pide Dios en este tiempo? ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué propósito tiene Dios conmigo? Dios te está diciendo en la palabra lo que Él te está pidiendo que tú hagas. En cualquier momento, en cualquier lugar, vas a tener la oportunidad de practicar todas estas cosas que hablamos. Hoy mismo cuando salgas de aquí, probablemente vas a tener la oportunidad de practicar lo que hemos hablado en este día. No huyamos de nuestra responsabilidad, sino contrario, agradezcámosles a Dios que Dios nos tiene en cuenta en su reino y nos dice, te he dado para que des. Lleva lo que te he dado. Comparte lo que he hecho contigo, porque ahí hay un pueblo que está necesitando. Tenemos que ser intencionales en todo esto. Vamos a estar puestos en pie.